viene para hacer historia aquí. Vamos todos juntos a pasear. Pedro nos invita a disfrutar con los Picapiedra y su llamada patrulla, tú te divertirás. Ahí escuchábamos a los Picapiedras. Bienvenidos a nuestro programa Café y Lectura. Hoy vamos a hablar acerca de los Picapiedra y vamos a decir que ¿quién nos recuerda a los Picapiedra? Yo recuerdo a los Picapiedra, los Cuatro Fantásticos, una de las caricaturas más bonitas para mí y las recuerdo con mucho gusto. Han sido nada más nada menos que Don Gato y su pandilla. Principalmente Panza, Benito, muchos, Matute, todos ellos son una preciosura de caricaturas. No por nada, pero no es como ahora que presentan, por ejemplo, unos muñecos como los Simpson, horrorosos, amarillos, diabólicos. No, no, no. Estas caricaturas eran realmente lindas y hermosas. Don Gato, los Picapiedra, los Cuatro Fantásticos. Birman, el águila esa que subía y tomaba energía en el sol. También lo recuerdo. Bueno, pues todas esas caricaturas, hoy vamos a hablar, hace 8 días estuvimos hablando de Calimán, el hombre increíble, Luis de Alba como Solín, Isidro Olace era el locutor, el que decía, Calimán se encuentra en las profundidades del cementerio. Están a punto de enterrarlo vivo. ¿Podrá salvarse Calimán? Su pequeño Solín se encuentra a distancias. Ese era Isidro Olace. Hoy vamos a hablar diferente. Hoy vamos a hablar también de la fantasía. Hoy vamos a hablar todos estos días de fantasía. Ya después yo quiero hablar de algo mucho más serio. Ya les diré de qué se trata y espero que nuestra directora me dé el sí, que no, como hasta hoy he podido hablar de lo que yo quiera, con todo respeto, los programas que trato de hacer, y ella siempre, pues sí, me ha dejado hablar de los temas. Así que todos estos días voy a estar hablando de las caricaturas y después hablaremos de algo más serio. Bueno, vamos a hablar de los Picapiedra, pero especialmente de la familia, no de Pablo, no de Pedro, pero sí de Pablo. ¿Y qué quiero decir? Ellos son vecinos. Todos recordamos que ellos son vecinos y especialmente trabajan en las canteras. Sí, ellos trabajan en las canteras picando piedra y, por ejemplo, en lugar de grúas, lo que ellos utilizan son los dinosaurios. Como tienen un pescuezo tan largo y son tan grandotes, entonces ellos agarraban la piedra con el hocico, les enterraban todos los dientes y todas las quijadas. Esos eran, en lugar de gatos hidráulicos y todo lo que tenemos hoy, los ocupaban para la piedra y ahí construir especialmente sus casas, sus bardas, todo, porque hasta el periódico era de piedra, ahí se escribía. Entonces, ellos trabajaban en la cantera, eran vecinos, inclusive se veían, ¿no? Vilma, ¿cómo estás? Pablo, Pedro, y se saludaban muy contentos. Ahí no había rivalidades, aunque a veces sí, como todo vecino. Como todo vecino, a veces se ponían rabiosos, principalmente uno de los que tenía el mal genio, pero mal genio, era el Pedro Picapiedra. El Pedro siempre malhumorado cuando llegaba a su casa. Y luego Dino, recordamos a Dino cómo llegaba y decía, llegó Pedro y se le echaba encima. Dino era un dinosaurio. Era todos esos recuerdos que fueron bonitos, al menos para mi infancia, para los que ya tenemos más de 50 años, digo, yo ya tengo 57, entonces pues ya son bonitos recuerdos que tengo. A lo mejor usted si me llega a escuchar, estará joven y no sabe quiénes son los Picapiedra, pero los que estamos de 50 para arriba, sí sabemos quién era Pedro Picapiedra.
Pablo es una familia de clase media trabajadora. Pablo Mármol trabaja, como yo les decía, en las canteras de piedra dura. Era un pequeño eran vecinos decíamos, de Pedro, ¿sí? Particularmente existían programas que no hablaban normalmente en esa época de algunos temas que vamos a hablar hoy. Este programa más o menos eran de 1963, yo nací en el 68, imagínense. Bueno, ellos fueron del 63 y hablaban, por primera vez hablaron de un tema, y este tema es la infertilidad. Una mujer no puede procrear un hijo. Entonces, muchas veces los matrimonios o a la mujer la deja el marido porque no puede tener un heredero. Principalmente el hombre a fuerza quiere que el primer hijo sea hombre para llevar su nombre, para que el macho cabrío esté ahí a través del hijo. Pero en este caso, algunas mujeres las deja el esposo porque no pueden tener un niño. Pero este caso, no. Este caso, Pablo quiere mucho a Betty y eso no le impide seguir con ella, sino que al contrario, ella sigue con su esposo y Pablo con su esposa. Pero tenemos un pequeño problema y ese pequeño problema son los vecinos. ¿Quiénes son los vecinos? Pablo Picapiedra y su esposa Vilma. Ellos sí tienen una niña. Pebbles es la hija de ellos dos. Ellos se encariñan mucho y decía, hay que recordar que ellos trabajaban en la misma compañía de la cantera, entonces uno de los dos pasaba por el otro. Pablo le decía pipi, pipi, le jalaba las colas al pájaro y ya salía Pablo, ya salía, o viceversa, o salía Pedro. Cualquiera de los dos pasaba por el otro. Nada más que el que se tardaba más siempre era Pedro. Yo conozco aquí en Radio Comunitaria a algunos Pedros que tardaban, que ya Pablo estaba, y pobre pájaro desplumándolo, y Pedro apenas si se estaba bañando. Todavía tenía que comer sus huevos de dinosaurio y Pablo se estaba desesperando porque no llegaban. Pero a pesar de todo, eran amigos. O sea, a pesar de la desesperación, bueno, pues se iban a trabajar, se iban juntos, se llevaban su lonchera para el momento de su receso, de su recreo, y entonces ahí ya comía. De regreso igual, se venían los dos. La única diferencia es que uno se iba para su casa y el otro iba para su otra casa, cada quien correspondiente a sus casas y a sus esposas. Pedro iba con Vilma, Pablo con Betty. Esa era su esposa. Solamente que la diferencia es que llegaba Pablo y preparaba a su esposa para irse con el vecino. ¿Y quién era el vecino? Pablo. Pedro. En este caso era Pedro, el vecino que iba a ir a ver. Pedro con ese mal genio que tiene, y de logro, pues comía sus huevos de dinosaurio y comía demasiado, por eso ustedes lo veían que no bajaba de peso, nunca bajó de peso. Entonces se prendía su televisión, quitaba a Dino del sillón porque el sillón le gustaba estar ahí Dino cuando no estaba su padre, Pedro Picapiedra. Entonces quería estar tranquilo mirando la tele, pero ya que estaba mirando la tele, tocaba en la puerta. ¿Quién es? Pablo Mármol y Betty Mármol. ¿Qué llegaban a hacer a esa hora? Todos los días religiosamente, después del trabajo, de comer un poco, ir a la casa de Pablo, de Pedro, en este caso, perdón. Ir a la casa de Pedro a jugar con la niña, Pebbles.
Esa niña es la hija de Pedro y de Vilma. Y le hacía chistosadas, se ponía de cabeza, ladraba como perro. O sea que le hacía todos los juegos a la niña y Pérez le daba mucho gusto y se reía con Pablo. No vayan a creer, pero eso que inocentemente hacía Pablo a la niña de Pep de jugar con ella, la niña, sí le daba un poco de celos, porque eran celos de parte de Pedro. ¿Por qué? Porque le daban celos, porque él no tiene ese carisma con los niños. Él abrazaba a su hija, Pérez, y en lugar de que se riera la niña, de que se pusiera contenta, lloraba. No tenía ese carisma que tenía su tío Pablo. Y ella dice, mi tío, ellos adoptaron esa niña diciendo que eran tíos, aunque en realidad todos sabemos que no tienen nada que ver, son vecinos. Entonces le decía, llegó tu tío, y se ponía a jugar con ella. Igual mientras jugaba con la niña, Pablo, mientras jugaba con la niña, Betty platicaba con Vilma. ¿Sí? Y claro que le daban celos a Pedro, le empezaron a dar celos que él no tenía ese carisma, siendo principalmente el padre. Y que cuando la abrazaba se ponía a llorar. Entonces, ¿qué sucedió? Que un día le entró la gran ira a Pedro, pero se puso súper rabioso y lo que hizo fue, cuando tocaron la puerta, ¿quién es? Soy yo. Le conoció la voz y dijo, ya sé, es Pablo. Y entró le decía hacia la niña, ¿no? Y eso le molestó, pero mucho, mucho. Los celos le invadieron a Pedro Picapiedra y sacó empujones a Pablo. Como siempre, pues la mujer es un poco más sensible, podríamos decir. Y en este caso, Betty sale llorando en la forma en que los corrieron a empujones. Lárgate, no te quiero ver de mi casa, fuera, fuera. Y lo sacó. Tristemente, tristemente, Pablo sale. Betty sale llorando, desconsolada, triste, porque dice, tienen razón, ella es la que más comprende a la familia, tienen razón, ellos quieren descansar y nosotros todos los días venimos a su casa a jugar con la niña, la queremos ver, la querían como si fuera su sobrina de verdad, le habían agarrado cariño, pero bien sabemos que ellos quieren tener un hijo propio, un hijo que puedan jugar, que lo puedan cuidar, que le puedan dar su mamila y que diga, es mi hijo, es mi hijo. Y lamentablemente la naturaleza no les da ese beneficio de que Betty sea exactamente madre. Por lo tanto, ¿qué sucedió? Que cuando van saliendo, ellos ven un cometa muy brillante y va pasando así por el cielo, va pasando por el cielo y entonces ella, Betty, cierra los ojos, piensa y dice, ojalá, ojalá y pueda tener un hijo y ese hijo sea de nosotros, para no andar mendigando hijos ajenos, ¿verdad? Entonces Pablo se da cuenta de lo que hace Betty, que se está encomendando una oración al cometa que pasó brillando y le dice, ¿pensaste lo mismo que yo? Y ella le dice, sí, pensé lo mismo que tú, tener un hijo. Cuando van rumbo a su casa, Pablo mira así de lado y encuentra un niño.
pero no sabe que es un niño. Encuentra una canasta y en esa canasta piensa que alguien olvidó la comida, piensa que ahí hay gatos, hay perros, no sé, cualquier cosa. Pero en esa canasta hay un niño. Un niño, y ese niño tiene una carta y dice, yo no lo puedo cuidar, cuídenlo ustedes, porque yo no tengo los recursos económicos para mantenerlo. Este niño se llama Bam Bam. Lo recoge, en este caso Pablo, y se da cuenta que es un niño. Le avisa a su esposa que están ahí en el camino y le dice, mira, es un niño, nos vamos a quedar con él. Y ellos quieren quedarse con el niño, no le quieren decir a nadie, excepto con los amigos, los mejores amigos. Y Betty le llama por teléfono a Vilma y le dice, Pablo encontró un niño, no le quiero decir a nadie, yo me quiero quedar con él, es nuestro hijo, es lo que le pedí al cometa. Le pedí al cometa que me diera un hijo y ya me contestó. Este es el niño que yo pedí. Era un niño rubio, gordito, lindo. Y se llama Bam Bam. Me voy a quedar con él. No le voy a decir a nadie. Me voy a quedar con él. Pero Vilma le dice a Betty, no te puedes quedar con él solamente así. ¿No? Tienes que ir ante las autoridades, decir que lo encontraste y lo adoptas legalmente. No solamente te puedes quedar, tienes que adoptarlo. Con dolor y tristeza van los dos, Pablo y Betty, el niño, y lo llevan ante los tribunales y les dicen y les cuentan la historia que encontraron a Bam Bam, lo encontraron en una canasta, en una puerta. ¿Qué sucede ahí? El niño se tiene que quedar para verificar que sus padres ya no lo quieren, que lo abandonaron, no sé, que haya sido un niño robado, que lo hayan dejado por olvido, no, tienen que cumplir todo lo que manda la ley y en este caso dejan al niño ahí a las autoridades y se ponen a investigar la paternidad, quién lo dejó ahí. Pero da la triste casualidad que hay una familia muy adinerada que principalmente sí existe, vive en Nueva York. Ellos son petroleros, ellos fueron los que fundaron, los que han ido a Nueva York, el Rockefeller Center, un gran edificio que después lo ha comprado, últimamente lo compró el yerno Kushner de Donald Trump. Bueno, pues ese edificio lo fundaron los Rockefeller, una familia petrolera. Son una de las pocas familias más adineradas que hay en Nueva York. Están los Rothschild, están los Rockefeller y es un grupo de millonarios que después vamos a hablar, que ellos dominan el mundo y las economías. Después vamos a hablar de eso. En ese grupo se encuentra los Obama, el que fue expresidente, los expresidentes de Estados Unidos, los Bush, si recuerdan de George Bush padre, George Bush hijo, y lógicamente ellos pertenecen al sistema. Entonces los Rockefeller existen, en realidad existe esa familia que tiene mucho dinero, pero su esposa del Rockefeller no puede también tener familia, no puede tener niños. Entonces, el juez es familia de los Rothschild. El abogado es un penalista que nunca ha perdido un caso. Está seguro que lo van a ganar porque un caso no lo ha perdido y este no va a ser la excepción. Principalmente, ¿por qué? Porque van a alegar que el niño, si se queda con Pablo, pues era un niño miserable, un niño que no tenga tanto dinero para la universidad. Entonces, lo mejor es quedarse con los Rockefeller, que son petroleros, son multimillonarios, le podrán dar la mejor educación
y el juez da el veredicto, y el veredicto es que se queda Bam Bam con los Rockefeller. ¡Ah, qué dolor! Qué dolor realmente. ¿Por qué? Porque ellos tenían la única esperanza que ellos ganaran esto. Yo creo que le de haber dicho a Vilma, ¿para qué te hice caso si yo me quería quedar con el niño? Pero tú no, llévalo con las autoridades y ahí voy yo de sonza. Pues ellos los acompañaron al juicio para la adopción que perdieron lamentablemente. El Pedro, Vilma, acompañaron a la familia Mármol a darle consuelo en este caso, que habían perdido la potestad y se las dieron a los millonarios Rockefeller. Bueno, el juez pega con el martillo y dice, la adopción la obtienen los Rockefeller. Oh, es un golpe durísimo, realmente. Un golpe porque ellos querían ese niño. Lamentablemente no fue así. ¿Qué sucedió? Pablo sale desconsolado, muy triste. El único que piensa es en el suicidio, pues ya tenía un niño que se lo había pedido al cometa y el cometa le dio a ese niño. Ellos, por consejos de Vilma, lo llevan a las autoridades y ahora se los están quitando legalmente. Él no piensa otra cosa más que en matarse, más que suicidarse, más que perder la vida. Ya no quiere el dolor, principalmente que otra vez lo corran como lo corrió Pedro, que lo sacó a empujones. Pablo ya no quiere eso. Simplemente lo que él quiere es suicidarse. Y en ese momento que está dando el juez el veredicto, que el niño gana la potestad, Rockefeller llama el doctor y le dice que sí puede quedar embarazada. Ella está embarazada, la esposa de Rockefeller está embarazada de un niño o de una niña, pero está embarazada. Por lo tanto, ese niño ya no les interesa. Van a tener su propio hijo. Entonces lo que hacen es darle la patria potestad a Pablo y a Betty. Pablo en ese caso ya no está porque él salió llorando, salió triste, porque él no sabe, ni se imagina siquiera que ganaron la patria potestad, porque está a punto de suicidarse. Ganan, pero ya ganan no porque se haya ganado el juicio, sino porque se lo dan. Ahí está el niño, pues mi esposa va a tener uno verdadero, yo para qué quiero un adoptado. ¿Para qué? No, quédense con el adoptado, yo voy a tener el propio. Será mi heredero de los millones de dólares y los millones de los pozos petroleros que me van a dar. Ya no quiero adoptados, yo quiero mi propio hijo. Por lo tanto, se queda con su propio hijo y dice, ya no quiero a este niño que no sabemos ni de qué familia es. Pero gran alegría para Betty y para Pablo Mármol, que está a punto de aventarse del puente. Cuando llega Pablo corriendo, va corriendo y le dice, no te suicides, para. Ganaste, te van a dar a tu hijo, te van a dar a Bam Bam, tendrás tu propio hijo, tendrás tu hijo. Y eso que están jalándose la riata, si me ahorco, que no me ahorco, el que cae es exactamente el amigo. Pedro Picapiedra es el que cae al río, que lógicamente pues no se mata, porque imagínense qué tragedia, sino que recuperan el niño. Qué gusto de verdad. A mí cuando yo lo vi que recuperaron a Bam Bam, me gustó muchísimo, porque yo dije, ese niño era para los Mármol. Y así fue. Adoptaron a Bam Bam, ese niño que tenía una fuerza tremenda, que con un solo dedo que agarraba a una persona, lo aventaba para allá, para acá, al mismo pobrecito de su papá adoptivo, que era
Pablo cómo le hacía, ¿no? Y poco a poco fue cuidando más a su papá, pero al principio lo jalaba para allá, para acá, lo aventaba y vieron la fuerza que tenía Bam Bam. Afortunadamente se quedaron con el niño y eso dio mucho gusto, pero hablaron de un tema que pocas veces se habla ah, en las caricaturas para niños, y ese es el tema de que no podían tener niños. Y hoy, hasta la fecha, esos temas no se hablan. Algunos más no se hablan. Por ejemplo, ¿cuáles son los que no se hablan? Hay un escritor que se llama Jaime Bailey, No se lo digas a nadie, fue su primera novela. Yo ya la leí como 2 veces, ya la leí hace ya muchos años, les estoy hablando de muchos años. Jaime Bailey, No se lo digas a nadie, donde él habla de la bisexualidad. Él se da cuenta, al principio creía que era homosexual, pero al pasar el tiempo se da cuenta que es bisexual. Y a veces no comprendemos a las personas porque decimos, bueno, ¿a quién quiere más? ¿A las mujeres o a los hombres? En este caso, los hermafroditos también casi no se habla de ese tema. Y hay un artista muy antiguo y hablaré de eso algún día. Entonces, en este caso, que estamos regresando al tema, es la adopción de las mujeres que no pueden tener un hijo, pero que sí quieren ser madres y tienen hijos muy buenos, como llegó a ser Bam Bam, que quiso mucho a su papá Pablo y a su mamá Betty, y también en el paso del tiempo, Betty y Bam Bam crecieron. El primer novio de Peps es, ¿recuerdan el que repartía el periódico? Orlando, creo que se llama. Arnoldo se llamaba. Fue el primer novio de Peps, pero después se enamoró de Bam Bam, que por cierto, después agarró un cuerpo muy atlético. Ese cuerpo que la verdad los padres no tenían, pero ellos lo lograron tener. Aquí tengo mis 2 hojas. Es mejor que se las platique así mirándolos frente a frente. Y que esa es parte que yo quería platicar con ustedes. Es la historia de la adopción. Sí, hay más, lógicamente, hay muchísimo más de qué podemos hablar, pero en este caso era la adopción de los Picapiedra, principalmente de Pedro y Vilma, que sí pudieron tener hijos, pero la familia de Pablo no fue tan bendecida en este caso. Algunas mujeres, por ejemplo, de la Biblia, no eran estériles, pero con un milagro pudieron tener hijos. ¿Quiénes son? Bueno, entre ellos estaba Sansón, ¿sí? También estaba un profeta, ¿sí? El que ungió al rey David después en el futuro, el profeta que ungió al rey David. Entonces, creo que se llamaba Samuel. Bueno, pues hubo también en la Biblia algunas mujeres estériles que llegaron a tener hijos por milagro, pero en este caso el milagro se los dio un cometa. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Gilberto Hernández y vamos a hacer en la semana un programa como los que estamos haciendo ahorita de Conservando Izúcar. Muchísimas gracias. Son los Picapiedra, la familia para reír. En la edad de piedra, vienen para hacer historia aquí. Vamos todos juntos a pasear. Pedro nos invita a disfrutar
Montevideo.